De regreso aquí en Capital y ahora vamos a hablar de un tema que está en agenda. Va a realizarse el 13 de agosto una marcha en contra de, en rechazo en realidad a las muestras de abuso, de violencia en contra de la mujer. Y hemos visto hace poco también dos casos emblemáticos en los que la justicia falla a favor del agresor. Entonces eso ha generado realmente una indignación tremenda, no solo en la población femenina, sino también en los hombres, en los varones, yo he visto muchísimas manifestaciones de esto en las redes sociales. Y precisamente hoy día vamos a hablar sobre este tema, pero queremos concentrarnos en qué hace que una mujer regrese con su agresor. ¿Por qué razón, si una mujer es golpeada, si es víctima de violencia, muchas veces huye y nuevamente vuelve con él? O no lo deja, sigue de alguna forma enganchada en una dinámica que no la permite librarse de esta tortura que finalmente puede llevarla a la muerte. Muchos casos de feminicidio son precisamente el producto de estas relaciones en las que la mujer parece adicta a esta situación. Entonces para eso nos acompaña el psicólogo Percy Rivadeneira Chumpitazzi, él es psicoterapeuta familiar, y vamos a conversar sobre este tema que en verdad nos afecta a gran parte de la sociedad peruana. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Heidi, por la invitación. Encantada. Un poco la idea es preguntarnos, ¿qué hace que la mujer, muchas veces maltratada, golpeada, víctima de violencia, que incluso ya puso denuncias en la comisaría, porque en los casos de feminicidio lo que se observa es que ya habían denuncias previas, ya la había golpeado una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que al final la mató? Entonces, ¿qué hizo que esa mujer volviera una y otra vez con su agresor? Bueno, efectivamente estamos frente a un escenario de tipo psicopatológico donde existe una dependencia emocional. Estos datos que voy a brindar a continuación están referidos a las campañas de salud emocional que hemos realizado en Lima y que hemos notado que efectivamente la mujer regresa a este círculo vicioso porque creció en un ambiente donde la concentración del poder era principalmente masculino, es decir, concentración del poder en el papá o también en el padrastro o pareja de la mamá. Pero también hemos observado en otros sectores socioeconómicos, por ejemplo el sector socioeconómico B y C, que más bien a pesar que la mujer ha desarrollado estudios superiores, se ha diferenciado intelectualmente, genera una suerte de dependencia y hasta percibe a la pareja celosa como un indicador de afecto hacia ella. Entonces, la violencia doméstica se promueve a partir de estas relaciones de concentración del poder dentro de la misma familia. Doctor, buena parte de los casos de violencia que ya llegan a violencia grave se explican por la dependencia económica de la mujer. Muchos de estos casos son porque, bueno, la mujer no trabaja o se embarazó cuando era adolescente y no pudo terminar sus estudios, entonces eso la convierte en una dependiente económica del varón y muchas veces soportan esta rutina de violencia y de maltrato, básicamente porque no tiene a dónde ir, porque no tiene recursos para sostenerse a ella misma y sostener a sus hijos, porque además la mujer nunca se va a ir sola, ¿no? Siempre va a llevar a sus hijos. Entonces el punto está en, ¿es realmente el tema económico, como usted nos está diciendo? ¿El tema económico es solamente un factor? Hay un factor, sí, valioso, que es la forma en que lo mencionas, porque en los hallazgos hemos observado que 1 de cada 3 mujeres se ha vinculado con la pareja actual a partir de su embarazo, generalmente embarazo adolescente. Y en esta población, esta muestra de mujeres con las cuales hemos conversado, ellas no terminaron la secundaria en muchos de los casos, y percibieron al varón como proveedor económico. Y es más, ahondando en los mismos casos, observamos que la mujer no había en su narrativa ideas de seguir estudiando o de trabajar. Entonces hay una dependencia económica, sí, pero en el fondo hay una personalidad dependiente que es lo que debemos abordar a nivel educativo. Ya, esta personalidad dependiente, ¿cómo se forma? Es decir, no quisiera yo formar, digamos, una hija que sea dependiente emocionalmente, a los padres, a todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Cómo es que se forma esta personalidad dependiente o cómo podemos evitarla? Claro.
Mira, nosotros en las escuelas de familias que hacemos en la Escuela de Psicología de la Universidad Científica del Sur, siempre partimos de este contexto. Antes de ser padres hemos sido pareja y antes de ser pareja hemos sido personas individuales. La construcción de una personalidad sana involucra el desarrollo, implica el que el niño perciba modelos de compartir la relación de poder. Por ejemplo, a nivel económico, el niño ve que el padre sale a trabajar, la mamá también, o en algún momento se turnan, se comparten decisiones, se enseña a los hijos a manejar, a darle nombre a las emociones, que ese también es otro detalle, y los hijos perciben que la crianza es una crianza democrática, donde se le permite tanto a la niña como al niño expresar sus propias emociones. Eso por el contexto de casa. Por el contexto educativo, nosotros estamos proponiendo que cada vez más el colegio, la universidad y los institutos se acerquen más a las familias para continuar esta construcción de una personalidad, porque el aspecto crítico, digamos la etapa crítica, el desarrollo de la personalidad está en la adolescencia y es precisamente donde hemos observado que radica las detonaciones de estas agresiones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, yo veo en los datos que tenemos que dos de cada cinco mujeres admitieron haber tenido parejas celosas. Es decir, ya hay una suerte de dependencia que ya viene, digamos, de episodios anteriores. Es decir, hay ciertos indicadores que ya muestran que un hombre puede ser agresor y las mujeres de alguna forma las interpretamos como muestras de afecto, como decía usted, ¿no? Entonces, ¿los celos pueden ser realmente un precedente de una agresión? Sí, el celo o la celotipia, ya entendida como un proceso, como un signo de sospecha permanente, de querer controlar el tiempo libre de la otra persona, ya nos habla de una personalidad que a veces se caracteriza además por sus cualidades persuasivas, engancha rápido a la pareja, pero luego la somete a un sistema de control. Y es precisamente donde yo quiero incidir, porque en los medios de comunicación se ha hablado que las investigaciones están dirigidas hacia la mujer, pero no hacia el varón. Pero más bien en los estudios hemos observado que hay un drama detrás del agresor. Un niño que fue quizás violentado o fue ignorado o abandonado por el padre y percibió a la madre como insegura. Jóvenes que tienen problemas para controlar la ira. Jóvenes que admiten que la violencia es el único medio de solución de conflictos. Y sobre todo, lo que es más importante, no se sabe afrontar adecuadamente el estrés del que estamos envueltos. Esto sería, digamos, el germen que termina en un hombre agresor. Es decir, detrás del agresor están estos componentes. Sí, yo lo resumiría en problemas emocionales que surgen en la infancia y el inadecuado desarrollo de habilidades sociales en la adolescencia que les permite enfrentar el desacuerdo, la opinión diferente. Ajá. Doctor, y esto, digamos, si yo me enfrento a una situación de violencia y mi pareja es agresora, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo me tendría que poner en salvaguarda, pero también la pareja podría recibir algún tipo de terapia psicológica que le ayude a encontrar precisamente cuál es la causa de esa agresividad, de esa violencia. Porque claro, hay niveles también, ¿no? Pero si ya esta persona es un violento que puede ser tan dañino, yo no sé si es que eso se pueda manejar con una terapia. ¿Eso cambia o no cambia? Sí, estos casos son bien complejos, ya entramos en el terreno de la psicopatología y más bien la jurisprudencia ha intentado, digamos, manejar este tema. Pero a nivel terapéutico yo diría que más bien una de las misiones de la universidad, de los centros de salud y de los ministerios es llevar este tipo de asistencia. Es complicado, sí, pero es posible y es un deber de los psicoterapeutas estar en los conversatorios, estar en las calles, en las comunidades organizadas para darle primero el soporte a la mujer, a los hijos, a quien el Estado debe proteger, pero también dar este servicio de apoyo profesional a estos
señores violentadores, ¿no? Muy bien. Doctor, vamos a escuchar ahora las opiniones de nuestros oyentes. Nos está llamando Janet de Chorrillos. Janet, bienvenida, ¿tu opinión importa? Hola, ¿cómo estás? Un saludo al doctor. Gracias. Una pregunta, mira, yo vengo de un hogar disfuncional, mi papá era muy violento, como se dice, la molía a golpes a mi mamá. Pero mira, él con el tiempo cambió, pero no la agresividad, o sea, él dejó de pegar, pero era violento verbalmente, era su tono, la inyección que se veía, yo digo, sus ojos se veían inyectados de la violencia. Pero mire, mi papá era consciente de lo que hacía, no era un, ¿cómo se llama? Cuando no tienen la capacidad de darse cuenta. Claro, totalmente no era una víctima involuntaria. Mi papá. Ajá. Mi papá sí sabía, y yo creo que sí saben lo que están haciendo, solo como dice el doctor, que no pueden controlarse. Y yo digo, eso es difícil de enseñar, o sea, porque lo tienen que aprender. Yo no creo que no lo haya aprendido, o sea, que cada hombre golpeador haya enfrentado una infancia muy dura, sino que no saben eso, ¿no? Que ¿cuáles son los límites? manejar sus iras. Ajá. Okay. Y cómo hacer, porque si no se dan cuenta, o sea, si creen que eso está bien, y es más, cuando toman o por ejemplo, se drogan, es peor, cómo ayudarles. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta y nos permite explicar, reforzar la idea que muchos de las personas que violentan son conscientes de sus actos. Ajá. Eso en primer lugar. No hay que excusarlos tampoco, ¿no? Así No es, son así unas es. víctimas pobrecitas de que de chiquitos vieron tal cosa y no pueden hacer nada. Correcto, No es así. eso es lo primero. Lo segundo es que vemos que esta agresión siempre es relacional, es decir, va a detonar cuando hay una persona que o es dependiente o es una persona que lo estresa, por hablar de una manera. Ajá. Pero aquí hace énfasis más bien de la manera de la agresión verbal. Habría que ver dos cosas aquí. Primero, si hay consumo de drogas y de alcohol, ya estamos frente a una persona que no sabe manejarse en situaciones de estrés en estado consciente, necesita incorporar ciertas sustancias para manejarse mejor. Algunas le llaman darse valor, ¿no? A través del alcohol. Entonces, yo creo que ahí ya hay una personalidad que se ha construido y que no sabe cómo manejar los conflictos sino a través de la agresión. Si se trata de un adulto mayor, ya estamos frente a un caso de psicogerontología que debe ser atendido inmediatamente, pero sobre todo la familia. Aquí la solución no es individual, la solución es sistémica de llevar a la familia limitada a un centro de terapia para disminuir, para lograr una mejor convivencia. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir conversando con usted y con nuestros oyentes. Pausa. Estamos de regreso con el doctor Percy Rivadeneira Chumpitazzi, él es psicoterapeuta familiar, y estamos hablando de por qué razón una mujer que es víctima de violencia vuelve con su agresor. ¿Qué es lo que pasa? Estamos frente a un momento histórico realmente en la sociedad peruana porque se ha despertado todo un movimiento de rechazo hacia la violencia en contra de la mujer. Vamos a tener una marcha en la cual por supuesto que participaré este 13 de agosto. Además se ha creado un grupo en Facebook y está pues en las redes sociales hablándose muchísimo de este tema. Y que de verdad es importantísimo que se hable y se toque, porque las mujeres somos víctimas de violencia en niveles escalofriantes, ¿no? De cada 10 mujeres, 7 reconocen haber sido víctimas de violencia, 7 en el Perú. Eso es gravísimo. Vamos a escuchar ahora, doctor, si nos acompaña, a Iván desde Lima. Aló, buenas tardes al invitado. Bueno, yo escucho al psicólogo que más habla de personas, violencia contra las personas, no habla tanto de violencia contra la mujer, como dices tú, ¿no? Ahora, aparte de esto, las cifras que hablas de que 7 mujeres denuncian haber sido agredidas, un momentito, pueden ser 3 que sí, o una que sí puede haber sido realmente agredida, y 6 que tienen esa sensación, que esa sensación podría ser falsa. Entonces esta estadística no son sentencias probadas. Una cosa, ahora el número de denuncias, un 50%... Mira, no te estoy hablando de cifras que yo estoy inventando, son cifras del Ministerio de la Mujer. Sino que estás malinterpretando. ¿Y cómo voy a malinterpretar yo? La cifra es una cifra, las estadísticas no mienten. Te voy a demostrar.
Las ¿Qué me vas a cifras de demostrar? denuncias que habla el Ministerio de la Mujer son denuncias. Y todos los estudios que hay internacionales en varios países desarrollados reportan que un 60 a 70% de las denuncias son falsas. Entonces están un poco exagerando. Exagerando. Las cifras, sí, porque al hablar de denuncias... Permíteme, ¿cómo es es posible que se exagere? No, te estoy escuchando, Sí, pero es que pero no estoy de acuerdo con lo que dices, porque dices que se exagera el número de denuncias. Pero si no me recortas, puedes entender. Mira, las denuncias no puedo que entender. reportan... Ya. ¿Ves? Ya me cortas. Las denuncias que reportan, hay casos que son reales y son lamentables, y también hay casos Pero reales estás de diciendo hombres... que de 7 una, ¿esa es tu percepción? No. Eso dijiste al principio de tu llamada. Podría ser, dije. De 7, podría ser 6 o 5. ¿Cuál es tu evidencia falsas. científica? ¿En Pero qué te podemos basas? asumir que de las 7 son verdaderas. O sea, tú estás Pero- asumiendo que ninguna mujer miente. Y eso tampoco Pero es cierto, que pues. es O sea, absurdo lo que estás hay diciendo. hombres que Estamos mienten al hablando de denunciar, denuncias. es que no todas las denuncias son sentencias. Es que como no sé si sabes de derecho básico. Una cosa es que 7 Mira, mujeres... ¿cómo te llamas? Discúlpame. Iván, pero no... Iván, te estoy a ver, explicando. Mira, el te público- estoy el público- hablando de cifras que nos da a conocer una institución como el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio que recoge, además, imagínate cuántos casos no se denuncian. Hay Recoge el muchas Poder cifras Judicial, más que no recoge se el Poder conocen. Judicial una estadística de sentencias probadas de cada 100 denuncias. Es otra cosa, es un dato más exacto. Pero te denuncias parece. en general hay reales y hay falsas. ¿Qué porcentaje? Eso habría que investigar. Y Muy eso bien. es lo que no reporta el Ministerio de la Mujer. Ok, entonces según tú el Ministerio de la Mujer está equivocado, más o menos también los organismos internacionales están equivocados, todo el mundo exagera las cifras e Iván tiene la razón. Doctor, esta conducta que acabamos de escuchar en este oyente también tiene un tono un poco agresivo, ¿no? Bueno, sí, quizás Iván se está refiriendo a temas de sentencias. Nosotros nos estamos refiriendo a un estudio realizado por nuestra Escuela de Psicología de la Universidad Científica del Sur, y nosotros no avalamos la violencia de ningún tipo, ni la violencia verbal, ni el cortar, ni el sesgar la opinión. Yo más bien quisiera puntualizar en la idea en que las cifras quizás de denuncias no coinciden con lo que nosotros vemos en las escuelas, cuando una madre se acerca a una consulta, porque ya vemos un drama detrás que para ellos es muy difícil sacarlo, muy difícil incluso hasta denunciar. Habría que decirle a Iván pues que muchas de estos casos incluso no se denuncian, o sea que el número es aún mayor. Eso es lo escalofriante y lo terrible de lo que nos dicen las mismas cifras también, ¿no? O sea, somos un país que mayoritariamente, estamos en el 3er puesto en violaciones a nivel mundial. Eso no es ningún orgullo, Iván, eso de verdad debería preocuparte. Vamos a escuchar nos están llamando desde San Martín de Porres, Jorge, bienvenido, tu opinión importa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas yo no tardes. soy técnico como otras llamadas, ¿no? Soy una persona que pertenece al vulgo. Y como eso digo, es Vox Populi, porque soy hijo de provincianos, tengo más de 50 años. Y lo que yo me he podido percatar, de que la mayoría de las personas de mi época, ¿no? Que hablaba que los papás, o sea, los esposos que daban a su mamá era algo muy común. Y después, pasado el tiempo, y ahora a mi edad que veo, ellos se llevan bien con el esposo, con el esposo, así, pero ya se olvidan de lo que ya han pasado donde en un momento al principio, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Realmente, como también nos dice Jorge, sí, todos sabemos de algún caso de violencia, todos conocemos a algún familiar, algún amigo, algún conocido que está enfrentando este drama y tampoco se denuncia. Entonces, en esos casos, doctor, ¿cómo podemos hacer, cómo incentivamos, cómo motivamos, cómo empujamos a las mujeres a denunciar o a buscar ayuda? Sí, primero yo quería aprovechar tu pregunta para dar las conclusiones de nuestro aporte como Escuela de Psicología, ¿no? Primero, a nivel preventivo, acercar la escuela en sus 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, la universidad y el instituto, a las familias. Acercarnos para un manejo de un lenguaje común. En el caso de los niños, a acostumbrarlos a darle nombre a las emociones y que los padres sepamos escuchar. O sea, eso de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser fuertes y no sé qué, no sirve. No, felizmente la experiencia lo está demostrando. Mire, yo viniendo al canal, vi como un padre llevaba en su coche a un niño en brazo y otro niño, digamos, en el coche cruzando la pista.
me dio mucho gusto ver que los propios varones eran los que paraban el tránsito para hacer que esto pase. O sea, hay varones protectores, hay varones trabajadores, hay varones sensibles, hay varones empáticos. El tema es la relación. Entonces, en tercer lugar, respecto a tu pregunta, el Centro de Emergencia Mujer y las DEMUNAS reciben denuncias y ellos derivan más bien a nosotros, a los terapeutas de familia, para ayudar a que la persona maneje mejor sus emociones y que convive en un ambiente de solidaridad y de tranquilidad emocional. Vamos a escuchar a Julio, que nos llama del Callao. Julio, tu opinión importa, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que está bien todo lo que están haciendo, que la mujer debe denunciar. Las campañas me parecen geniales, pero yo siento que hay un vacío en el tema de hay que denunciar, y de ahí, de denunciar en adelante, es todo incierto. O sea, no hay un procedimiento, no hay una campaña de decirle a la mujer, mira, tú denuncias acá, en la comisaría, en la DEMUNA, donde sea. De ahí el siguiente paso es esto, el tercer paso es esto. No hay nada. Todo es incierto, por eso que las personas que han denunciado y siguen ese proceso, como las dos personas públicas que las han agredido, ese es un ejemplo del resultado del sistema. Entonces, si personas públicas tienen ese resultado, imagínate una persona humilde que su marido la recontragolpea, ¿qué resultado podría tener en una comisaría o en un centro de ayuda? Si las cosas no se comunican y no hay pasos definidos, nadie puede exigir sus derechos de cómo reclamar a la autoridad que no me está atendiendo de tal o cual manera. O sea, denunciar o decir hay que denunciar es muy bonito, pero de ahí en adelante es un calvario. Muy bien, Julio, muchas gracias. Tiene mucha razón nuestro oyente, porque es cierto, a veces uno enfrenta, y lo sabemos también por la cantidad de víctimas de violencia que lo han expresado, va la víctima a la comisaría y el policía le dice, ¿pero qué le habrás hecho a tu marido, pues? ¿Por qué te habrá pegado? ¿Qué le habrás hecho a tu marido? Eso encuentran muchas veces, obviamente, ¿qué víctima va a sentirse en la confianza de denunciar un hecho que es tan doloroso y es tan de casa, no tan íntimo? Tiene que contar lo que le está ocurriendo, ese drama personal, ya en una esfera pública como es una comisaría. Entonces no encuentran ni la confianza ni el apoyo, y también vemos que en el fuero judicial pues pasa lo mismo, ¿no? Reciben a las víctimas, las revictimizan, porque las víctimas tienen que volver a contar su caso y contar cómo fue, cómo le pegó, cómo la cuchilló incluso, y luego la justicia los suelta y los deja ir. Y este contraste también es absolutamente indignante, ¿no? Que a la señora Buscaglia le dan 7 años por abofetear a un policía, y al agresor por jalarle de los pelos a esta mujer y golpearla, lo dejan libre. O sea, ¿cuál es el parámetro de la justicia? ¿Cuánto vale agredir a una mujer? No puede ser. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el doctor y con sus llamadas. Estamos de regreso con el doctor Percy Rivadeneira Chumpitaz, él es psicoterapeuta familiar, y estamos hablando precisamente de los casos de violencia intrafamiliar y de cómo es que muchas de las mujeres que son agredidas y que son víctimas de la violencia retornan nuevamente con sus agresores, y esto nos abre pues un abanico de aspectos del tema, pero que nos parece sumamente saludable que se hable, y mientras más se hable mejor, porque así las mujeres escuchan y de alguna forma tal vez encuentren alguna luz, alguna motivación para salir y denunciar, y bueno, no solamente denunciar, sino seguir para adelante con el proceso. Doctor, nos había hablado un oyente sobre qué pasa cuando una mujer va, denuncia, y luego qué viene, ¿no? Él decía que es un terreno incierto. No es tan incierto, las autoridades, el Estado ya tiene un proceso aplicando para los casos de violencia. Su respuesta, por favor. Sí, efectivamente, cuando son denunciados en la DEMUNA, este organismo descentraliza y deriva a las familias a un servicio de psicoterapia. Lo que quizás está pendiente es que estos datos, estos hallazgos en psicoterapia se puedan sistematizar para entender que el ciclo de la violencia se detiene, pero no en 1, 2 o 3 sesiones, sino que es mejor prevenir. Por eso que estas 11 sesiones, 12 sesiones que se suelen hacer cuando hay este tema de violencia. Sesiones de terapia psicológica. Así es, tendrían que ser luego evaluadas por los operadores de justicia. Es ahí más bien nuestro llamado de
invitación, de acercamiento de la academia o de los servicios psicoterapéuticos a los operadores de justicia para intercambiar información en beneficio no solamente de las mujeres, sino también de los varones que a veces han ido a denunciar a una comisaría y han sido objeto de burla. Eso pasa, ¿no? También los hombres cuando son agredidos van también a la misma comisaría y el policía probablemente se ría y le diga, ¿cómo es posible que te pegue tu mujer? Ja, ja, ja. Entonces, esas son las actitudes que tenemos que desterrar los peruanos de nuestra cabeza. O sea, en capacitación para los policías que reciben ese tipo de denuncias, en capacitación con los operadores de justicia, porque muchas veces va la mujer agredida, se enfrenta a la justicia, se sienta allí a dar su testimonio y encima le preguntan, no sé, a una mujer violada le preguntan, ¿gritaste? ¿Cuánto gritaste? ¿En algún momento te callaste? Ah, te callaste. O sea, eso ya es el absurdo, ¿no? Entonces tiene que haber una sistematización y una capacitación, tanto para operadores de justicia como para policías, como también para operadores de salud, porque hasta los mismos médicos a veces no dicen, no, lesiones leves o no tienen un apropiado tratamiento de estos casos. Nos llama Carlos de la Perla. Carlos, tu opinión importa. ¿Aló? Carlos, escuchamos. Ojalá que me entiendan lo que voy a decir. A ver, te escuchamos. Yo soy casado, pero no soy divorciado. Ella me denunciaba por maltratos psicológicos. Me di cuenta que la cerveza en mí cambiaba mi forma, o sea, cambiaba mi personalidad. Ella, en la actualidad, está viviendo con el policía donde ella me denunciaba, o sea, por maltratos psicológicos. Eso fue en el año 98. Del año 98 a este 2016, no he vuelto a beber licor, porque yo me di cuenta que el licor, como repito, o sea, el licor transformaba mi personalidad. Y cuando yo me enteré que ella está viviendo con el policía, sinceramente que yo me volví la persona más pacífica e inclusive tuve la no sé si el valor, la valentía o de ir hasta ver a los dos juntos y no hacerles nada. Y yo le digo a toda persona que si, por ejemplo, deja de beber, yo le aseguro que va a experimentar lo que yo experimento. O sea, le volví una persona mansa, pacífica, o sea, con templanza, con paciencia, con mansedumbre, no sé, y ojalá que lo que estoy diciendo lo entiendan las personas que me están escuchando. A ver qué cosa me dice el doctor. Escucho su comentario. Muy bien, muchas gracias. ¿El licor puede alterar a las personas al punto de cambiarlas y volverlas otra persona? Sí, Carlos, primero gracias por tu valentía de hacer un reconocimiento de tu mejora. El alcohol Heidi, es un depresor. Y contra lo que se podría pensar que el alcohol revitaliza, más bien el alcohol genera, después de una ingesta, revivir esas penas, revivir esas vivencias que son penosas y llegan a lastimar, y más bien es un predisponente que la persona luego vaya a ejecutar actos violentos. Pero está la personalidad, es una personalidad que se ha construido a partir de una serie de situaciones y que sí necesita una atención psicológica. El que él por propia voluntad, y es un mensaje para ti, Carlos, que por propia voluntad has dejado de tomar y has visto la diferencia que hay entre tus conductas siendo sobrio, valoras, mira, cómo las situaciones se te abren, tu panorama es más optimista. No quiero tocar el tema que tú refieres sobre tu pareja, pero sí que es urgente una ayuda psicoterapéutica para que puedas elaborar mejor esos conflictos que todavía veo están latentes en tu narrativa, ¿no? Es decir, él tiene estos conflictos dentro, todavía están ahí, solamente que de alguna forma la cerveza o el licor los abre. Es como una puerta hacia todo eso, que cuando no está el licor permanecen ahí guardados. Así es, y es más, por eso que en nuestra investigación planteamos la idea que hay que ayudar a las personas, principalmente a los varones que están con estos problemas de violencia,
desarrollar habilidades sociales para saber comunicar sus enfados. Porque la violencia no es una forma de arreglar las cosas. La violencia más bien es un detonador de estos impulsos, de estos conflictos que no ha logrado superar. Vamos con otra llamada, nos llama José del Cercado. José, tu opinión importa. Sí, buenas. Una pregunta al doctor, por favor. Sí. Mire, dice que cuando una persona toma, la resaca del día siguiente queda todavía en las venas y uno se pone un poco tembleque, como dice, ¿no? El dicho, las manos se muñequean. Eso es verdad, porque muchos accidentes pasan después de 2 días de haber tomado o 1 día de haber tomado, y la verdad que, aunque esté ya sano, pero dice que en la sangre, en las arterias, queda todavía el alcohol, y eso causa muchos accidentes. Eso quisiera que me responda el doctor, porque eso ha pasado muchas veces. Ok, José, creo que ese pertenece a otro tema y es un tema más bien de los efectos del alcohol en la sangre de las personas. Estamos más bien hablando de la violencia, ¿no? Y del alcohol como de repente una puerta de entrada a todas esas emociones reprimidas que hacen que los agresores retomen la violencia, ¿no? Pero el punto, doctor, es, y veníamos conversándolo en la pausa, ¿cómo hacer para romper esta dependencia de una mujer a su agresor? Es decir, si la mujer tiene esta suerte de gancho, es una dependencia emocional tal y cual. ¿Cómo se puede romper eso? ¿Se puede romper? ¿No se puede romper? Primero es enfrentar la crisis. Desde un momento en que la mujer detiene, valora, recuerda, ella con o sin ayuda va a poder tomar una acción. El problema viene cuando la persona no admite que hay una crisis. Y siempre nosotros le decimos a nuestros estudiantes de la universidad que la crisis es una oportunidad para mejorar. Entonces, si una mujer que es víctima de esta agresión no detiene, digamos, esta vorágine, estamos frente a una personalidad que necesita una ayuda terapéutica. Esa ayuda terapéutica implica trabajar con la familia, no implica trabajar solamente con el agresor. ¿Pero también trabajar con el agresor? Efectivamente, o sea, mira. Pero, doctor, la verdad es que hay muchísimos hombres, y no es porque yo me ponga en un plan feminista, pero es que la verdad es la verdad. Y muchísimos hombres no admiten que tienen un problema, precisamente por esta crianza tan rígida de no, los hombres no lloran, desconectan de sus emociones a tal punto que ellos piensan que están bien, que es normal, que son el macho, ¿no? La típica de yo mando aquí, y entonces no reconocen que tienen un problema y se niegan rotundamente a ir a terapia. Tengo amigas, personas muy educadas que tampoco quieren ir a terapia, a pesar de que evidentemente tienen un problema. Entonces, ¿cómo se trabaja con una familia de repente con un agresor que de ninguna manera va a ir a una terapia? Mira, cuando hemos observado que los padres no quieren ir, no quieren ir a terapia, siempre hay un aspecto detonador. Los tenemos en los colegios, a los niños, de padres agresores o de padres violentados. Entonces, yo pienso que más bien, a partir de tu percepción, cuando el tema se aborda por separado, el hombre a la terapia, la mujer a la terapia, los resultados los estás demostrando. El tema es relacional. Ese hombre no solamente convive, ese hombre también existe, ese hombre también tiene expectativas. Esa mujer de repente no las ha tenido, de repente no ha crecido emocionalmente como debió ser. Entonces, un encuadre terapéutico no busca victimizar por separado, sino siempre buscando la relación que hay entre la conducta del agresor, la conducta de la mujer y otras conductas de crecimiento. Y a veces también sucede que nos percatamos solamente de los aspectos patológicos, pero también hay que destacar los aspectos sanos de la personalidad, que muchas veces trabajándolos llegamos a través del deporte, por ejemplo, a través de los hobbies que las personas tienen, a fortalecer estos aspectos sanos de la personalidad. Doctor, vamos con la llamada de Neiser de San Martín de Porres. Neiser, ¿tu opinión importa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy escuchando acá el programa y quiero dar una opinión, ¿no? Te escuchamos. Yo no soy casado, pero tengo a mi enamorada. Lo que pasa es que a veces vengo del trabajo un poco cansado y tengo que ir a verla, y cuando hablamos de un tema ella se pone un poco terca, y eso a veces me impulsa, me saca de quicio. Y yo pienso que las personas que ya son casadas, ya conviven juntos, eso incentiva al hombre a que actúe de una manera distinta. ¿Me entienden?
Y creo que así como hace ratito llamó una persona que trató de explicar algo y usted se enseñó del tema y no le trató de explicar lo que él quiso decir. No, lo que Y pasa yo pienso es que a veces las mujeres le sacan de quicio al hombre y actúan de una manera, como dice, animal, ¿no? el hombre actúa de una manera animal. Sí, porque se saca de quicio y yo pienso que agrega a la mujer sin darse cuenta porque la mujer da su opinión y el hombre le trata de explicar, pero la mujer sigue y el hombre sale de sus casillas, ¿no? Neisser, ¿y tú crees que a las mujeres no las sacan de quicio los hombres también? Pero por eso digo, el ¿Por trabajo... ¿Por qué, digamos, una mujer no te golpea a ti? Y eso hace que y más encima los problemas y el hombre trata de salir de todo, pero la mujer lo tiene ahí y por eso yo pienso que es un factor, ¿no?, de que el hombre sea agresivo, porque trata de... ¿Tú has sido agresivo con tu enamorada? No, yo nunca he pegado a la mujer, nunca he hecho eso, pero yo me doy cuenta porque he visto que el hombre trata de explicar y la mujer sigue atrás y el hombre a veces como que se impulsa y no sabe ni qué hacer. Muy bien, Neisser, gracias. En el caso del oyente anterior, él estaba desconociendo cifras que han publicado el Ministerio de la Mujer. Entonces eso era bastante absurdo. Lo que estaba yo diciéndole era que es un poco extraño que una persona diga, no, las estadísticas no son así, lo que digo yo es lo correcto. Ese era simplemente el cuestionamiento. Pero bueno, vamos a escuchar lo que tiene que decir el doctor. Sí, lo que decía Neisser, valdría a plantear alguna pregunta, ¿no? ¿Qué los unió? ¿Qué aspectos comunes, qué gustos comunes llevaron a que ellos mantengan una relación? ¿Por qué están juntos? Pero lo que él, de alguna forma lo que está diciendo, doctor, es que la culpa es de la mujer, porque lo saca de quicio. Entonces, como lo saca de quicio porque es terca, entonces le pega. O sea, o los hombres se salen de sus casillas, como él mismo dice, y entonces actúan de una forma animal. Pero creo que ahí está el punto. No basta con que nosotras las mujeres también nos salimos de nuestras casillas y los hombres también son tercos. Entonces ahí no hay ninguna justificación para la violencia. El tema es que creo que los peruanos justificamos la violencia. Tenemos esa mirada y no puede ser. Y tenemos la mirada porque hemos aprendido, nos han condicionado a ver las cosas aisladamente cuando en realidad las cosas están interrelacionadas. Por eso yo hacía la pregunta, ¿qué los unió? Un poco para que ellos respondan mentalmente en qué situaciones se llevan bien. Yo lo llevaría más por el terreno de no saber afrontar las situaciones estresantes, no haber desarrollado capacidades comunicativas, no haber aprendido a respirar. Yo ahora que me llega un mensaje de mi esposa, cuando nos casamos, un sacerdote nos dijo que la primera charla matrimonial era las reglas de la buena pelea. Es decir, que el sacerdote planteaba que estas relaciones iban a ser cotidianas, pero había que saber afrontar las situaciones con diálogo, con paciencia, con comunicación. Muy bien, muchísimas gracias al psicoterapeuta Percy Rivadeneira por habernos acompañado. Ya lo saben, no existe relación sin peleas. Todas las relaciones tienen peleas. El punto está en cómo lidiamos con esas peleas. Y las peleas no son razón para golpear a nadie. Si llegamos a la violencia, entonces estamos en una cosa muy grave. Nos vamos ahora sí, nos reencontramos el día de mañana, pásenla bien, nos vemos.